Buenas noches. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde tantas partes del mundo. Somos relatos para la almohada, y esta historia no está hecha para entretener, sino para quedarse. Esta noche no hablaremos del esplendor de Roma, ni de sus columnas eternas, ni de sus conquistas. Hoy vamos a bajar, a donde empezó todo, no en mármol, sino en barro. Porque Roma no nació gloriosa, nació manchada, sucia, húmeda de sangre vieja y tierra maldita. Nació en una cueva. Según la leyenda, fue criada por una loba, pero en realidad fue amamantada por la desesperación, por la necesidad, por la expulsión, por el dolor de no pertenecer a ningún lugar. Rómulo y Remo, dos niños sin reino, sin cuna, sin herencia. Un día uno mató al otro, y con esa muerte empezó la ciudad eterna. Ese fue el primer ladrillo, fratricidio. Y aún así, Roma se construyó, pero no para ser un santuario, ni para adorar a los dioses, sino para controlar el caos. Roma fue el primer intento de civilizar el salvajismo, usando más salvajismo, y funcionó. Tomaron lo peor de los pueblos vencidos, y lo afilaron. Organizaron la violencia, regularon el miedo, estandarizaron la muerte. Roma fue ley, pero una ley que no buscaba justicia, buscaba obediencia. Una ley para que el que manda no tiemble, y el que obedece no piense. Esa es la paradoja. Roma trajo orden, pero a través del caos. Porque cada civilización que se alza sobre el barro tiene que decidir una cosa: lo limpia o lo usa. Roma lo usó. Hizo caminos con cadáveres, templos con esclavos, túnicas blancas para ocultar las manchas. Desde el principio, cada conquista era también una confesión. No sabemos quiénes somos, pero sabemos que no queremos volver a ser nada. Y así, ladrillo a ladrillo, contradicción a contradicción, se construyó algo imposible. Un imperio sin centro, una ciudad sin inocencia, una civilización nacida del caos que prometía orden a cambio de sumisión. Roma creció, pero nunca soltó el barro, solo lo cubrió con oro. El barro no solo está en el suelo, también está en la mirada, en los gestos, en la forma de amar. Roma aprendió a construir muros, pero no puentes entre las personas. Organizó las ciudades, pero desorganizó las almas. Desde su infancia, la ciudad entendió que todo lo que no se controla, se teme, y todo lo que se teme, se aplasta. Así nacieron las leyes, así se multiplicaron los látigos, así se llenaron los sótanos de los palacios. El amor, en Roma, no era entrega, era propiedad. Una esposa era posesión, un hijo, un recurso, un sirviente, una extensión del amo. Y si una de esas cosas fallaba, se cambiaba. Porque el barro del que surgieron no era solo físico, era emocional, era moral. En las casas más ricas, los banquetes eran orgías con servidumbre al fondo. Y si uno de los esclavos cometía un error, todo el grupo de esclavos podía ser ejecutado. No por justicia, por miedo. Por ejemplo, ese era el orden romano. Una estructura perfecta, sostenida por el terror. Hasta la religión fue reformada para adaptarse al control. Los dioses griegos fueron adoptados, pero despojados de su poesía. Se volvieron herramientas de poder, estatuas útiles, excusas divinas. Y cuando eso ya no alcanzó, Roma adoptó otro dios, uno crucificado, no por fe, sino porque hacía falta un nuevo símbolo que calmara al pueblo, mientras seguía obedeciendo. Así se pasó del barro a la cruz, pero el barro seguía ahí, en las cárceles, en los tribunales, en los juegos del Coliseo, ahí donde los hombres morían para entretener, donde la sangre se mezclaba con el vino, donde el pueblo gritaba por más muerte porque ya no sentía la suya.
Roma civilizó al mundo, pero nunca se civilizó a sí misma. Educó a miles, pero no enseñó a pensar, solo a repetir. Difundió su lengua, pero la usó para mandar, no para escuchar. Y en cada paso que dio, creyendo que avanzaba, arrastraba con ella ese barro seco que se agrietaba, pero nunca desaparecía. Roma no se limpió, solo se perfumó. Y ese perfume, con el tiempo, se volvió hedor. Porque ninguna civilización puede fingir pureza cuando su origen está hecho de ruinas. Roma fue madre del derecho y madrastra de la compasión. Fue cuna de la república y sepultura de la empatía. Todo al mismo tiempo, porque Roma fue el inicio del caos civilizado, el intento más ambicioso de domar la bestia humana, mientras la alimentaba en secreto. Cuando Roma cruzaba una frontera, no llevaba incienso, llevaba estandartes, espadas, reglas. Donde llegaba, construía calles rectas, acueductos, templos, y sobre eso imponía su idioma, su moneda, su dios. Pero nada de eso venía con ternura, venía con botas. El imperio se expandía como un incendio bien organizado, y cada nueva provincia era una repetición del mismo patrón. Primero el asombro, después el miedo, después la costumbre. Roma sabía que el secreto del poder no era solo vencer, era convencer. Hacía sentir al vencido parte de algo más grande, aunque ese algo lo aplastara. Eres ciudadano, decían, pero tu voto no cambia nada. Tu voz no llega al centro. Tu tierra no es tuya. Roma exportaba orden, pero también obediencia ciega. Cada teatro romano en Hispania, cada columna en el norte de África, cada inscripción en piedra en la Galia, es también una lápida, una marca de lo que fue sepultado para que Roma brillara. El mundo no fue conquistado por bárbaros, fue romanizado por decreto, y lo más perturbador es que funcionó. Los pueblos conquistados terminaron hablando latín, admirando al César, imitando la ropa, los modales, las supersticiones romanas. Los vencidos empezaron a parecerse a sus verdugos, y lo hicieron con gusto, porque Roma no solo aplastaba, encantaba, como una máscara hermosa hecha de hueso. Así se construyó el caos civilizado, una paz impuesta por la espada, una unidad lograda a fuerza de borrado, un orden que, en lugar de sanar, suprimía. Y todo eso, todo ese teatro del poder, seguía sostenido por el barro original, el barro que decía, si no puedes ser noble, al menos sé temido. Por eso Roma nunca soltó el barro, porque lo necesitaba, para recordar de dónde vino y para justificar hasta dónde podía llegar. El mármol se agrieta, las columnas tiemblan y el oro se despinta. Todo imperio, por más glorioso que parezca, vuelve a su origen. Y Roma, que nació entre barro y hambre, no podía escapar de eso para siempre. Durante siglos, lo ocultó, lo disimuló con estatuas, con leyes complejas, con arquitectura sagrada. Pero mientras el mundo miraba los techos altos, las bases se pudrían. El Senado discutía con palabras ricas, pero el pueblo ya no comía. Las termas seguían llenas, pero el agua estaba estancada. Los templos seguían de pie, pero nadie creía en nada. La ciudad eterna se volvió rutina, un gran escenario para un pueblo cansado. Los emperadores cambiaban como máscaras rotas, cada uno más paranoico, más cruel, más alejado de lo que alguna vez fue Roma. Ya no había expansión, solo defensa. Ya no había gloria, solo miedo. El barro empezó a subir. Ya no estaba bajo los pies, subía por las piernas, llegaba al corazón. Roma no fue invadida de golpe, fue vaciada por dentro, como un árbol viejo que parece firme, hasta que cae con un suspiro. Los esclavos se multiplicaron, la ciudadanía se regalaba, la moneda se devaluaba, el ejército, antes símbolo de honor, se volvió negocio.
mercenarios pagados, soldados sin patria. Y mientras tanto, la élite discutía sobre decoraciones, sobre banquetes, sobre el color de las togas, como si la decadencia fuera ajena, como si el suelo no estuviera cediendo. Pero el barro siempre espera, porque sabe que, tarde o temprano, todo lo que se levanta sin raíces limpias vuelve a hundirse. Roma no fue derrotada, tampoco se rindió, simplemente se reencontró con lo que nunca dejó, con su origen, con su barro, ese que usó para construir el mayor imperio del mundo y que, al final, reclamó lo que era suyo. Y si aún seguís despierto, tal vez ya lo intuiste. Roma no murió por el barro, murió por creer que lo había dejado atrás, porque el barro no era solo una materia, era un modelo. Y ese modelo, aunque Roma cayó, sobrevivió, se replicó, se tradujo, se refinó. Y eso fue el verdadero triunfo de Roma. No su territorio, no sus templos, sino su forma de entender el poder, su forma de domesticar la violencia, de convertirla en ley, de vestir el miedo con toga. Roma inventó algo peor que la guerra. Inventó la civilización caótica, ese orden que parece armonía, pero que se alimenta del sometimiento, ese equilibrio que necesita una base de sufrimiento, invisible, silenciosa, aceptada. Cuando una ciudad puede ejecutar a un hombre y hacerlo según el derecho, ahí nace el caos civilizado. Cuando la pobreza no es escándalo, sino norma. Cuando la esclavitud tiene un reglamento y un horario. Cuando matar se vuelve un acto administrativo. Ahí comienza el legado de Roma. Ese fue su verdadero nacimiento. No la fundación en el Monte Palatino, no la loba, no los augurios del cielo. El verdadero parto fue cultural, mental, una matriz que deformó siglos, que enseñó a conquistar no con hachas, sino con ideas, con costumbres, con sistemas. El caos civilizado no es gritar, es obedecer sin preguntar, es saludar al emperador, aunque te esté matando de hambre. Es aplaudir en el circo, aunque adentro tu hijo esté peleando por su vida. Es vivir rodeado de normas y sentir que nada te pertenece. Ese fue el mundo que Roma parió. Y lo peor es que lo hizo creyendo que era bueno. Porque eso es lo que más asusta del caos civilizado, que parece progreso, que huele a incienso, que tiene libros, columnas, academias, pero en su corazón hay barro, el mismo que empapó las sandalias de Rómulo, el mismo que secaron en los foros, el mismo que, siglos después, volvería a filtrarse por las grietas del mármol. Porque Roma no solo surgió del barro, lo llevó consigo, como un secreto, como una semilla. Y cada vez que una civilización se erige sobre estructuras injustas, ese barro florece, aunque no lo veas, aunque no huela, aunque lo pinten de blanco. Roma cayó. Eso dijeron los libros, eso repiten los mapas. Pero el caos que inventó no cayó con ella, solo cambió de nombre, de idioma, de bandera. Europa no emergió de las ruinas de Roma, emergió del molde que Roma dejó, un molde invisible, pero implacable. Los reyes medievales, aunque se decían cristianos, soñaban con ser césares. Sus castillos imitaban el foro, sus leyes copiaban al derecho romano, sus guerras, sus impuestos, su forma de castigar y gobernar. Todo seguía un patrón antiguo que nadie se atrevía a nombrar. El barro romano, seco ya, polvoriento, fue molido y usado como cimiento. Y así, piedra a piedra, nació una nueva era. Pero esa era no era nueva, era un eco. Los campesinos volvieron a trabajar la tierra, no para el imperio, sino para el feudo. Los soldados ya no juraban lealtad al águila, sino a la cruz. Pero el miedo seguía siendo el mismo, y la obediencia también. Los escribas cambiaron el latín por el romance, los senadores por condes, los tribunos por inquisidores.
Pero la esencia no se tocó. Seguía habiendo castas, privilegios, sumisión disfrazada de virtud. La idea de Roma se volvió enfermedad hereditaria. Cada nación la fue respirando sin darse cuenta. Cada rey la usó como justificación, y el caos civilizado se volvió la única forma aceptable de vivir. La ciudad ideal ya no era libre, era ordenada. El ser humano ideal ya no era sabio, era obediente. El sistema perfecto ya no era justo, era funcional. Así, Roma nunca murió, solo se esparció en los muros de las universidades, en los tratados legales, en los sermones, hasta hoy, porque seguimos diciendo que buscamos paz, pero usamos estructuras que solo funcionan si alguien sufre. Seguimos celebrando el progreso, aunque camine sobre espaldas dobladas. Seguimos llamando civilización a un orden que no nos deja respirar. Y todo eso empezó en una cueva, con un niño abandonado, con un asesinato, con una promesa de control. Ese fue el nacimiento real de Roma, no el mito, no la fundación, sino la herida. Y esa herida nunca se cerró, solo la maquillamos, la tallamos en mármol, le pusimos columnas y la exportamos. El verdadero triunfo de Roma no fue conquistar tierras, fue conquistar conciencias, hacer que el oprimido desease el orden, que el pobre defendiera la ley que lo empobrecía, que el sirviente creyera en el sistema, porque le daba una migaja de identidad. Roma enseñó algo que aún no desaprendimos, que el castigo puede llamarse justicia, que el control puede llamarse paz, y que el silencio es una forma de virtud. Esa idea se volvió doctrina, y pasó de imperio en imperio, como una enfermedad dormida, a veces en nombre de Dios, otras en nombre de la patria, a veces por la razón o por la civilización, pero siempre con la misma estructura, un centro que decide, una periferia que obedece, unos pocos que viven, mientras otros sostienen el mundo sin voz. Lo más cruel del caos civilizado es que no grita, no sangra, no se revela, se asienta, como el polvo sobre una estatua rota, y cuando alguien se atreve a señalarlo, el sistema ya tiene una respuesta preparada, un código, un edicto, una moral, una excusa perfecta para seguir como siempre. Roma diseñó un mundo en el que la injusticia es parte del equilibrio y donde la estabilidad vale más que la dignidad. Por eso, cuando cayó el imperio, nadie lo notó del todo, porque ya estaba dentro de nosotros, en el aula que premia al niño obediente, en la oficina que premia al que no cuestiona, en el gobierno que castiga al que rompe el silencio. Roma vive en cada norma que no se entiende pero se cumple, en cada frontera artificial, en cada sistema que dice proteger, y solo encierra, porque ese es el caos civilizado. No destruye, redibuja, no quema libros, reescribe, no grita, susurra, y ese susurro lleva 2000 años repitiendo lo mismo. El orden lo es todo, el orden lo justifica todo, el orden te necesita, pero nadie se atreve a preguntar, ¿a qué costo? El barro de Roma no se limpia con el tiempo, se disfraza, se endurece, se convierte en ley, porque ese barro ya no está bajo los pies, está en la lengua, en los gestos, en la forma que tenemos de entender lo que es vivir bien. Roma no nos dejó mármol, nos dejó un molde, y en ese molde, aún hoy, seguimos vaciando nuestras vidas. Queremos seguridad, aunque eso implique encierros invisibles. Queremos estabilidad, aunque eso signifique aceptar que todo cambie, menos los de arriba. Queremos paz, aunque para conseguirla tengamos que fingir que no estamos en guerra con nosotros mismos. Nos enseñaron a respetar las estructuras, a desconfiar del caos, a venerar el orden, aunque esté podrido. Y ese aprendizaje viene del foro, de los códices, de las legiones,
de los muros que nunca fueron para protegernos, sino para separarnos. Roma civilizó al mundo, sí, pero ¿qué es civilizar cuando para lograrlo hay que domesticar el alma? Nos prometieron progreso, pero lo construyeron con miedo. Nos hablaron de grandeza, pero la sembraron con cuerpos ajenos y nos legaron una idea que, siglos después, aún no nos animamos a mirar de frente, que es posible vivir en un mundo ordenado, donde nadie es libre, que el caos no está afuera, está dentro del sistema, que lo civilizado no siempre es justo, y que lo justo casi nunca es cómodo. Quizás Roma nunca cayó, quizás solo se mudó, se adaptó, se volvió intangible, pero está en las ciudades donde nadie mira al otro, en las leyes que castigan sin razón, en los imperios modernos que sonríen, mientras destruyen en nombre del desarrollo. Roma sigue viva, no como ciudad, sino como reflejo, y si alguna vez queremos construir algo distinto, algo más humano, tendremos que hacer lo que Roma nunca se atrevió: soltar el barro, dejar de fingir que el orden lo justifica todo, dejar de repetir sistemas como si fueran destino, dejar de vivir en estructuras que nacieron para que unos pocos manden y muchos callen. Solo entonces, quizás, comience algo nuevo, algo que no huela a incienso, ni a sangre, ni a imperio, algo que no sea otro caos, disfrazado de civilización. Pero, si todavía seguís despierto, déjame hacerte una pregunta distinta. ¿Qué hubiera pasado si Roma hubiera aprendido? Si en vez de construir sobre el miedo, hubiera elegido otra base. Si, en lugar de disfrazar el barro, lo hubiera transformado. ¿Y si no hubiese caído? ¿Y si aún estuviera viva? ¿Pero de verdad? No como un reflejo de poder, sino como una idea digna de permanecer. Para que Roma no cayera jamás, tendría que haber traicionado su esencia. Tendría que haber soltado su orgullo, ese que confundía conquista con gloria, ese que confundía obediencia con orden. Tendría que haber devuelto la voz a quienes nunca pudieron hablar, a los esclavos, a los vencidos, a las mujeres que tejían en la sombra, viendo pasar generaciones sin dejar rastro. Para no caer, Roma tendría que haberse vaciado de Roma, romper su jerarquía, cuestionar su divinidad, dejar que el pueblo se gobernara, aunque eso significara perder el control. Pero Roma no sabía vivir sin mando, sin murallas, sin títulos. Por eso cayó, porque cuando todo depende del centro, el centro se vuelve un peso, y tarde o temprano, se hunde. Roma necesitaba desaprender, volverse más pequeña, más humana, mirar a sus provincias no como periferias, sino como partes iguales, respetar los ríos, los caminos, las voces de los que estaban lejos del Capitolio. Tendría que haber dejado de levantar estatuas y empezar a sembrar justicia, pero no lo hizo, porque no podía. Su alma era de piedra, su corazón de hierro. Para no caer jamás, Roma habría tenido que elegir la fragilidad, y no lo hizo. Creyó que el mármol era eterno, que la espada convencía más que la palabra, que los siglos de historia la harían inmortal. Pero nadie vive por lo que construye, se vive por lo que se repara, por lo que se escucha, por lo que se deja crecer, sin imponer. Roma no quiso cambiar, y ese fue su error final. No la atacaron, no la destruyeron. Roma se negó a renacer, y por eso murió siendo antigua, en un mundo que ya pedía otra cosa. Después de Roma, vinieron otros, imperios con nombres distintos, con religiones nuevas, con lenguas forzadas en bocas ajenas, todos queriendo ser la nueva Roma, pero ninguno entendiendo por qué la vieja cayó. Los bizantinos lo intentaron, con oro, con diplomacia, con intriga. Duraron 1000 años más, pero no cambiaron nada, solo estiraron el mármol hasta que se volvió polvo. Los otomanos heredaron las ruinas,
y también la obsesión por el centro, por el trono, por la estructura sagrada que no se toca, aunque esté podrida por dentro. Los reyes de Europa aprendieron de los césares, no cómo amar al pueblo, sino cómo mantenerlo a raya, y aún así, todos cayeron, porque la historia no premia al que repite, premia, si acaso, al que repara. Pero ninguno quiso, ninguno pudo. El poder, una vez probado, no permite retroceso, y ahí está el dilema. Roma, si hubiese querido durar, tenía que haber soltado lo que la hacía fuerte, pero el poder nunca se suelta. Roma podría haber construido sobre la empatía, sobre la pluralidad, sobre el entendimiento mutuo, pero eligió la eficiencia, la autoridad, la velocidad de las legiones, y así fue copiada, no por su cultura, sino por su maquinaria, no por su arte, sino por su control. Cada nuevo imperio tomó el plano, pero no el alma, porque el alma era una grieta, y nadie quería un imperio con grietas. Pero, ¿qué hay más humano que una grieta? ¿Qué hay más eterno que una estructura que aprende a adaptarse, en lugar de resistirse a cambiar? Roma no cayó por debilidad, cayó por dureza, por no escuchar los signos, por no reconocer que un imperio también necesita llorar, pedir perdón, dudar. Ninguno de los que vino después lo hizo. Todos prefirieron levantar más murallas, más palacios, más símbolos de inmortalidad, y todos, uno por uno, cayeron igual, porque ninguno entendió lo que Roma debió haber enseñado: que el verdadero poder no es dominar el mundo, sino convivir con él. Porque el imperio no es una frontera, es una forma de mirar, una idea que se filtra en las leyes, en las plazas, en los techos que no crujen, en los pasillos silenciosos del poder. Roma no vive en el pasado, vive en la arquitectura del presente, en la idea de que si todo está en su lugar, entonces todo está bien. Pero ¿quién decide ese lugar? ¿Quién lo cuestiona? Roma nos enseñó a confundir orden con justicia, norma con bondad, estabilidad con verdad, y por eso, para no caer jamás, hubiera tenido que desobedecerse a sí misma, desaprender, mirarse al espejo y romperlo. Pero no lo hizo. Y ahora nosotros, en nuestras ciudades limpias, en nuestros calendarios ordenados, en nuestras democracias que se parecen demasiado a imperios antiguos, ¿no estamos haciendo lo mismo? Tenemos leyes, y aún así hay hambre. Tenemos derechos, pero no los mismos para todos. Tenemos libertad, pero vivimos encerrados en rutinas invisibles. No hay emperadores, hay algoritmos, hay mercados, hay presidentes que hablan de progreso como los césares hablaban de gloria, y nosotros aplaudimos, esperando que alguien nos diga qué hacer, cuándo trabajar, a qué hora dormir. Seguimos buscando grandeza, pero no nos preguntamos qué significa, ni a quién le cuesta. Roma podría haber sido eterna si hubiese sido humana, no perfecta, no colosal, solo justa. Si hubiera entendido que un imperio no es un templo, sino una red de cuidados, que gobernar es acompañar, no someter. Si hubiera protegido a los débiles, en lugar de absorberlos. Si hubiese confiado en el caos, no como enemigo, sino como posibilidad. Pero no pudo, y nosotros tampoco estamos pudiendo, porque seguimos creyendo que ser civilizado es construir más, y no sentir más, que es hablar bien, y no escuchar mejor, que es triunfar, aunque nadie más lo haga contigo. Por eso Roma cayó, y por eso nosotros, aunque no lo sepamos, estamos cayendo también, solo que más lento, más limpio, más silencioso. Si Roma hubiera querido ser eterna, habría tenido que abandonar la eternidad, dejar de levantar obeliscos, dejar de escribir en mármol, y empezar a sembrar lo que no se ve, lo que no se celebra, lo que no se graba en monedas,
pero crece entre las manos humildes. Roma habría tenido que elegir la lentitud, el cuidado, la ternura como forma de poder. Sí, la ternura, eso que los imperios nunca entienden, eso que no se puede imponer. Habría tenido que honrar al campesino, no al general, al río, no al acueducto, a la madre anónima, no al dios lejano. Para no caer jamás, Roma habría tenido que fundirse con sus pueblos, no tragarlos, no decorarlos, no tolerarlos, sino escucharlos y aprender de ellos. Aceptar que un imperio no es más fuerte porque tenga más columnas, sino porque sepa resistir, sin destruir. Pero eso no da estatuas, no da títulos, no da gloria, da silencio, da tiempo. Y Roma tenía prisa, tenía hambre, de expansión, de control, de nombre eterno. Pero los nombres eternos se olvidan también. Lo único que queda, lo único que no cae, es lo que se transmite sin violencia. Una mirada, un gesto, un modo de compartir. Eso no necesita mapas, ni fronteras. Y quizás por eso, Roma no pudo durar, porque estaba diseñada para imponerse, no para convivir, y porque lo único que no cae es aquello que no necesita levantarse, lo que crece en lo pequeño, en lo justo, en lo libre. Quizás, si hubiésemos aprendido eso, el mundo sería otro. Pero no es tarde. Aún se puede soltar el mármol y volver al barro. Pero esta vez, no para fundar un imperio, sino para sembrar una comunidad, una donde nadie gobierne sobre todos, donde las estructuras no encierren, donde el caos no sea amenaza, sino espacio de creación. Una Roma que nunca existió, pero que tal vez todavía podamos imaginar y soñar, aunque sea antes de dormir. Y tal vez, solo tal vez, la Roma que debimos soñar nunca fue romana. Porque mientras en el corazón del imperio se alzaban estatuas para honrar el orden, en los márgenes del mapa nacía otro tipo de vida. Una que no necesitaba senado, ni acueductos, ni circo. Allí, donde el mapa dejaba de tener caminos, empezaban los bosques. Y en los bosques, las hogueras. Y alrededor de las hogueras, hombres y mujeres que hablaban lenguas sin escritura, pero con memoria. A ellos Roma los llamó bárbaros, con desprecio, con miedo, pero no porque fueran salvajes, sino porque no se dejaban domesticar. Vivían sin emperador, sin frontera, sin moneda única. No creían en la propiedad, ni en las ciudades que crecían tragándose los campos. Sus leyes eran fluidas, sus vínculos, tribales, sus ritos, antiguos como la piedra y el río. Y eso era inaceptable. Roma no podía tolerar un mundo donde la autoridad no se edificara en piedra, porque en ese mundo, Roma era innecesaria. Así que los llamó amenaza, como siempre se hace con lo que no se puede controlar, y los enfrentó. Pero no los entendió. Pensó que eran sucios, y no vio que sabían leer el viento. Pensó que eran débiles, y no notó que se movían como manada. Pensó que eran inferiores, porque no querían imitarla. Y cuando por fin los venció, no supo qué hacer con ellos. Los convirtió en esclavos, en soldados, en enemigos útiles, pero nunca en iguales, porque aceptar al otro era aceptar que el imperio no era el único camino. Y eso, para Roma, era una herejía. Los bárbaros no necesitaban mapas, ni estatuas, ni historia escrita. Su territorio era el bosque, el río, el eco de los animales entre las ramas. No sabían de fronteras, porque sabían de caminos. Sus casas eran simples, pero no frágiles, hechas para sostener la vida, no para exhibirla. Vivían en clanes, no había reyes, ni esclavos, solo pactos, viejos como los árboles, y rotos solo cuando la traición era real. Las mujeres no eran propiedad, eran fuego y medicina, eran voz en las decisiones, eran cuerpo que paría y cuidaba, pero también defendía. No necesitaban templos, el cielo era altar, el trueno, mensaje, el silencio,
respeto. Y aunque no tenían escuelas, todos sabían algo. El niño sabía de huellas, la anciana, de hierbas, el joven, de arcos y pieles, el viejo, de cuentos que no se olvidan. No querían conquistar, no necesitaban expandirse, solo querían seguir siendo lo que eran, sin permiso. Pero Roma no podía aceptar eso, porque para Roma, quien no obedece, amenaza, quien no copia, desafía, quien vive sin ley escrita, es enemigo del orden. Y así, uno a uno, los pueblos libres del norte y del este fueron tachados de problema. Germanos, dacios, celtas, escitas, sármatas, pictos, nombres que hoy suenan lejanos, pero que en su momento eran sinónimo de resistencia. Resistencia al imperio, a la lógica del dominio, a la idea de que para vivir hay que someter. Eran incómodos, porque eran distintos y porque no pedían entrar en Roma. Preferían que Roma no entrara en ellos. Roma no conquistaba con rabia, conquistaba con lógica. Si un pueblo no tenía calles rectas, las enderezaba. Si no usaba monedas, les imponía una economía. Si no veneraba a los mismos dioses, les dejaba templos y quemaba sus símbolos. No preguntaba, no observaba, no escuchaba, solo tomaba. Tomaba sus tierras, sus cuerpos, sus hijos, y luego los vestía con togas, les enseñaba latín y los llamaba civilizados. Pero, ¿qué se había perdido en ese proceso? ¿Qué saberes se callaron cuando cayó la última aldea celta? ¿Qué secretos de los bosques se extinguieron con los últimos druidas? ¿Qué historias no se contaron más porque ya no eran útiles para el imperio? Roma no los venció con espadas solamente. Los venció con desprecio, con la certeza de que lo diferente es lo incorrecto, con la arrogancia de quien cree que enseñar es lo mismo que borrar. Y así, los pueblos libres fueron tragados, no solo en sus cuerpos, sino en su alma. Se los convirtió en soldados, para luchar guerras que no eran suyas, en contribuyentes, para sostener ciudades que nunca verían, en sirvientes, para casas de nobles que no conocían sus nombres, y los que no aceptaron, fueron arrasados. Las aldeas quemadas, los rituales prohibidos, las lenguas olvidadas. Pero lo más grave fue que el mundo se volvió más uniforme, más predecible, más controlado, y menos salvaje, menos libre. Roma se creyó portadora de luz, pero muchas veces la única antorcha que llevaba era la del incendio. Hoy seguimos usando esa palabra, bárbaro, para hablar de lo incivilizado, de lo primitivo, de lo brutal. Pero fue Roma quien enseñó esa definición. Fue el imperio quien nombró al otro para no tener que entenderlo. Y así seguimos, siglos después, desconfiando de quien vive distinto, temiendo a quien no se adapta, ridiculizando lo que no se puede traducir, las lenguas originarias, las creencias sin templo, las economías sin dueño, las formas de vida que no buscan crecer, sino simplemente estar. ¿Y si no eran ellos los bárbaros? ¿Y si lo bárbaro fue creer que la vida debe organizarse bajo una sola lógica? ¿Y si lo bárbaro es mirar un bosque y pensar en madera? ¿Y si lo bárbaro es ver a un niño libre y pensar en disciplina? Roma cayó, pero su mirada sigue, en los sistemas que premian la obediencia, en los mapas que marcan límites invisibles, en los horarios, en los muros, en los permisos para existir. Hemos cambiado los nombres, pero no las ideas. Seguimos temiendo al desorden, a lo que no se puede prever, a lo que se mueve sin permiso. Pero tal vez, eso era lo único que podía salvarnos. La tribu, no la nación. La palabra dicha al oído, no el decreto firmado. El bosque compartido, no la ciudad encerrada. Lo comunitario, no lo imperial, lo bárbaro. Tal vez por eso, Roma los tachó de problema, porque intuía que si esa forma de vida se expandía, no habría necesidad de imperio, no habría estatuas, ni dioses obligatorios, ni fronteras,
solo una red de vidas que se acompañan. Y eso era peligroso. Para el poder, para el control, para la historia escrita por los vencedores. Por eso hoy, cuando escuches la palabra bárbaro, deténete. Pensá en lo que se perdió, en lo que aún late, escondido, en los márgenes del mundo, y tal vez, en el fondo de tu cuerpo, una forma de vida más antigua, más libre, más humana, que no busca conquistar, solo seguir andando, aunque no haya caminos, aunque nadie lo entienda, aunque le sigan diciendo, bárbaro.